Hay un aspecto importante que hoy, y basados en este pasaje, no queremos dejar pasar por alto. De acuerdo a la editorial del boletín, si ustedes luego se dan tiempo por ahí para leerla, ahorita no porque estoy en el mensaje, pero todo esfuerzo debe tener un propósito. Si corremos, debemos saber hacia dónde corremos y qué tanto corremos. Si nos levantamos temprano, debemos saber para qué lo hacemos y qué vamos a hacer con ese tiempo. Si nos vamos a cansar, pues tenemos que saber exactamente para qué. Incluso si vamos a gastar dinero, tenemos que, algunos dicen, es que no se debe vivir gastando, se debe vivir invirtiendo, porque cada pago de una cosa debe llevar a otra. Es una inversión, a final de cuentas. Con el tiempo es lo mismo también. El tiempo que usamos, porque dicen, es el bien más preciado que existe porque no se renueva. Todo el mundo dijera, bueno, ojalá podamos volver el tiempo atrás, pero el tiempo que desperdiciaste ya pasó y tu cuerpo lo resiente porque los años se van acumulando en el cuerpo. Pero incluso existe eso de matar el tiempo, de pasar el tiempo, desperdiciar el tiempo. Bueno, incluso el descanso es una inversión de tiempo y debe tener propósito. No es desperdiciar el tiempo. El tiempo que pasamos durmiendo es necesario para nuestra salud y para tener más tiempo en la tierra porque influye en nuestro tiempo de vida, ¿verdad? Bueno, todo lo que se hace se debe hacer con propósito. Para algunos esto es válido para todo, menos para la iglesia. Porque a final de cuentas, ¿a qué vamos a la iglesia? Y esto es un aspecto que no se limita solo al cristiano evangélico, porque mucha gente de muchas religiones va a ir a su mezquita, a sus templos budistas, a lo que sea. Pero la pregunta siempre será, ¿para qué? Y esto es algo que nosotros debemos de considerar. ¿Cuál es el propósito de las cosas que hacemos? Ahora, gran parte de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con cosas que ya hemos enseñado, pero lo importante es aclarar nuestra visión de las cosas, aclarar o recordar las cosas que ya hemos estudiado para tener claro algo. Cuando tomamos tiempo para venir a la iglesia, porque no solo es estar aquí, es hacer el traslado hasta acá. ¿Cuál es la finalidad? Exactamente, ¿cuál es el sentido de venir a la iglesia? Alguna gente dice, bueno, Dios está en todas partes, no necesitamos ir a meternos a un templo porque Dios está en todos lados, pero esa gente que dice Dios está en todos lados, pues ni siquiera va a se va a arrodillar a orar, a glorificar a Dios estando allá solo. Pero sabemos que la voluntad de Dios es que lo hagamos en unidad, que nos congreguemos porque somos el cuerpo de Cristo. Y esto ya le empieza a dar una visión a las cosas que como cristianos hacemos. Somos el cuerpo de Cristo y lo que nosotros enseñamos y tenemos una forma de trabajar sin dar golpes al aire. Pablo dice, yo a la verdad corro, pero no como quien tira golpes al aire, sino nos da a entender con un propósito, a fin de llegar a la meta. Él en Filipenses 3 define su meta como alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó. Es decir, completar el sentido de mi salvación. Cristo me salvó para algo. Y ese algo yo lo tengo que cumplir. Ese era el pensamiento de Pablo. Ese era finalmente el desgaste de Pablo. Pablo fue joven, fue adulto, envejeció, finalmente hasta la edad que haya sido y conforme a la tradición que haya sido ejecutado, a la edad que haya sido, pero él entendía que cada día de su vida tenía un propósito para Dios. Bueno, eso es lo que él nos comparte en ese sentido, pero vamos a verlo más claro cuando nos habla aquí en Efesios 4, algo que enseñamos en la senda de crecimiento. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Bueno, a partir del versículo 11, una de las cosas que enseñamos y que nosotros tenemos como el instrumento para nuestro trabajo aquí en la iglesia es precisamente esto, la senda de crecimiento. Es la manera en que discipulamos al recién convertido, es la manera en que llevamos al creyente a la madurez para que se desarrolle en Cristo. La senda de crecimiento es el trabajo que hacemos. Algunos lo pueden transitar en 2 años, hubo quienes lo transitaron rápido y se quedaron como a
3 lecciones de terminar, ¿verdad? Y ya se fueron. Pero es un trabajo que hacemos para llevar al creyente a la perfección. Ahora, no es una herramienta infalible, pero es la forma en que establecemos el sentido, porque nosotros hay cosas que sí podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Nosotros no podemos forzarlos a que tengan intimidad con Dios en sus casas, pero podemos enseñarles en qué consiste y cómo hacerlo, pero cada uno determina eso. Nosotros no podemos obligarlos a leer la Biblia, a orar, no podemos obligarlos a venir, pero sí podemos enseñarles la importancia de hacer todo esto y cómo es importante para Dios. Bueno, esa es la senda de crecimiento, lo que va llevando a través de todos estos cursos y es la manera en que trabajamos. Ninguna otra iglesia que yo conozca tiene una senda de crecimiento. Y esta, de hecho, yo fui antes de conocerlos a casi todos ustedes, y fui a Monterrey a impartirlo allá en una iglesia Castillo del Rey, Aposento Alto. Y es la única vez que lo he hecho, y el pastor que recibió allá eso, aunque ya no está en Aposento Alto, sigue llevando leche espiritual. Y en Durango, Israel está llevando leche espiritual. Bueno, ahorita ya lo delegó porque él no ha podido ir a la iglesia por su situación física. Pero es algo que hemos compartido otras iglesias, incluso a esa mega iglesia con sus 800 personas allá en Monterrey en su tiempo. No sé cómo esté esa iglesia actualmente. Lo que nosotros entendemos de todas estas cosas es que la iglesia debe tener claro su propósito, su finalidad. Hay un problema. Por ahí del año 2000 salió un libro, pero no fue el único, salieron varios sistemas a la vez. Yo por lo menos escuché 2 y si acaso 3, posteriormente escuché uno más. Estos sistemas de crecimiento, porque la moda era llenar estadios, tener iglesias grandes de más de 5,000 personas. ¿Y cómo se logra eso? ¿Por la obra del Espíritu Santo? No, eso se logra con mercadotecnia. Hace cerca de, ¿cuánto llevamos aquí? ¿12 años? 13. Ok. Hace 14 años, creo que ya he compartido esto, pero lo tengo que compartir una vez más. La iglesia, éramos 15 personas. Éramos unos cuantos, como ya estaban Leilán y Paco por ahí, ¿verdad? Y éramos como 15 a 20 personas. Y había algún descontento como diciendo, bueno, ¿por qué nosotros no crecemos? Etcétera. En algún momento íbamos a hacer más, luego éramos menos. Y entonces yo le propuse a la iglesia 2 opciones. La primera opción, les dije, miren, tengo los contactos y tengo el método. La cosa es muy sencilla, vamos a rentar un salón de fiestas, vamos a primero pedir un préstamo al banco para rentar un salón de fiestas, contratar un grupo de alabanza que tenga por lo menos los instrumentos básicos, comprar un buen equipo de sonido y los voy a instruir a ustedes. Vamos a estarnos reuniendo en el salón de fiestas, los voy a estar instruyendo a ustedes para que hagan contacto con sus conocidos cristianos que van a otras iglesias y con otros no cristianos. Y vamos a prepararnos durante 2 o 3 meses para hacer un culto especial en ese tiempo, invitar a toda esta gente a hacer la papelería y todo lo que vamos a hacer para que venga la gente a nuestro evento y entonces vamos a captar la mayor parte de ellos. Algunos se saldrán de su iglesia y se vendrán para acá. Digo, porque ese sistema está comprobado que funciona. Y vamos a atraer muchas personas, vamos a hacer eventos llamativos, vamos a traer predicadores llamativos, se les va a dar una ofrenda, pero eso va a derivar en que vamos a ir teniendo una iglesia en pleno crecimiento, porque es un sistema que está comprobado. Y de eso tratan todos estos libros, de eso trata este sistema, atraer gente a la iglesia. Le digo, esa es la opción 1. Y ustedes deciden si la tomamos. Y está la opción 2. La opción 2 se define de una manera muy sencilla. Leer la palabra y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál escogen? Ese día escogieron la opción 2. Leer la palabra y hacer la voluntad de Dios. 4 meses después o 3 meses después llegaron muchos de ustedes. Y la iglesia, que era de unos 20, pasó a ser una iglesia de más de 50. ¿Sí o no? Los que estuvieron ahí. Bueno, hay una cuestión importante. El que añade a la iglesia los que han de ser salvos y el que da el crecimiento es no el sistema.
Hoy en día mucha gente va a las iglesias porque se les ha hecho llamativo, se les ha llamado, pero no porque se han convertido a Cristo. Se da por hecho que como vienen son cristianos. Pero esto ha traído algunos problemas que estamos viviendo actualmente nosotros y que están viviendo muchas iglesias históricas actualmente, aunque por siglos las iglesias estaban compuestas por personas que se convertían a Cristo y no por personas que eran llamadas a recibir una función, un espectáculo, algo atractivo, sino porque venían a adorar a Dios. Hoy incluso grandes predicadores han prohibido el ofrendar en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque las visitas se pueden ofender. Entonces vas a dejar de adorar a Dios porque a ti lo que te importa son las visitas y no Dios. Y tristemente la iglesia se ha olvidado de Dios, aunque pueden ser muy grandes de Dios y de su voluntad. Ya en su momento hablamos de la iglesia de Éfeso, de hecho hace poco predicamos sobre ello. La iglesia trabajadora, esforzada, no se desanimaba, pero no amaba a Dios. Y su sentencia era, si no te arrepientes, te quitaré de tu lugar. Y eso es algo que debe llamar nuestra atención. Nuestra primera relación debe ser con Dios. Pero como consecuencia de nuestra relación con Dios, tenemos relación con los creyentes. Y jamás será al revés. Jamás será primero tengo relación con los creyentes para luego tener relación con Dios, porque eso no es cierto. Primero tengo relación con Dios y por consecuencia, como dice Juan, el que ama al Padre, ama a los que son engendrados por Él, es decir, a los que han nacido de nuevo y son hijos de Dios. Y dice, y en esto sabemos que amamos a Dios, en que amamos a los hijos de Dios. La primera relación es esa. Ahora, hay un orden en todo esto. Bueno, brevemente lo decimos porque lo enseñamos a lo largo de 4 cursos. Dios estableció en la iglesia a un grupo de personas. Los apóstoles cumplieron su función. Ya no es necesario un apóstol para que uno venga a la iglesia. La iglesia ya está establecida en el fundamento espiritual. Están los profetas que han cumplido su función porque el creyente ha entendido el mensaje de Dios, ha sido traído a la iglesia, y los evangelistas, los que le predicaron el evangelio. Pero en la iglesia el creyente se encuentra con el pastor y maestro. Si tenemos un español bien redactado y de hecho un griego también analizando, vemos que el hecho de que ponga a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, nos enseña que son 4, no son 5. Porque no se puede ser pastor si no se es maestro. Porque la enseñanza es la mayor manera de ser pastoreados. Porque la finalidad de la iglesia, de acuerdo al versículo 12, es que estos pastores y maestros hagan ¿qué? Ahí está en el boletín si lo quieren leer. De hecho, ya se lo deberían saber de memoria. ¿Qué deben de hacer? No. Todo cristiano debe orar. No, pero hay un término. Ahí está el pasaje. Pueden ver el versículo 12, muy sencillo. A fin de capacitar, perfeccionar, dice en la Reina Valera, a los santos. ¿Cuál es la función del pastor? Perfeccionar a los santos. Predicar, visitar, enseñar, son instrumentos. Son instrumentos y son medios para un fin, pero no es la función como tal. Ese es el punto importante. Pero ¿qué debe ocurrir con los santos? Ahí es la parte que a ustedes les debe de importar. ¿Cuál es la finalidad de la labor pastoral? Ser perfeccionados, ser capacitados. ¿Capacitados para qué? Para la obra del ministerio, es decir, para tener un ministerio, porque ese ministerio ¿qué va a hacer? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica la iglesia? ¿El pastor o los creyentes? Los creyentes. Nos dicen, esta iglesia anda muy mal. Bueno, pues los creyentes son los que deben cambiar. Obviamente la labor del pastor es perfeccionar a esos creyentes. Pero se dan cuenta que hay una responsabilidad tanto de unos como de otros, porque la responsabilidad del pastor es perfeccionar a los santos.
No entretener, perfeccionar, capacitar a los santos, darles el desarrollo de una capacidad. La estudiamos a lo largo de la senda de crecimiento. Nuestra capacidad viene de Dios, pero esa capacidad tiene que ser desarrollada. Y obviamente el pastor lo hace no con su propia capacidad, sino con la capacidad que da el Espíritu. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la labor de cada uno de ustedes es lo que edifica la iglesia. Y el hecho de escribir esta senda de crecimiento y de dárselas y exponerlas es la herramienta que utilizo para capacitarlos, para que ustedes tengan una visión clara. Cuando decimos a qué vamos a la iglesia, generalmente las personas dicen a alabar a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que alaba a Dios? Porque Proverbios dice que el sacrificio del impío es abominación para Dios. El impío puede llevar su sacrificio, pero no está alabando a Dios. Eso es una abominación que Dios recibe de un impío. ¿Qué es lo que alaba a Dios? Un creyente que está siendo capacitado. Miren, perfeccionar a los santos, edificarlos hacia qué punto. Si todo tiene un propósito en esta vida, la iglesia no es la excepción. ¿Cuál es la finalidad de edificar a los santos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la meta? Versículo 13. Noten ahí 3 palabras. Hasta, es decir, ahí es el punto, ahí es la meta. Hasta que, y la segunda palabra importante, todos, no nada más unos cuantos, todos lleguemos, y la tercera palabra importante es a la unidad. Un punto importante, uno no dice, yo es mi relación con Dios y ya. No, no es de yo vengo, yo crezco, si los demás no quieren crecer ni ya. Ahora hay que entender una cosa, en la iglesia no todos están dispuestos a crecer. Así como muchos antes iban a la iglesia católica a misa para cumplir con Dios, muchos van hoy a la iglesia para cumplir con Dios, pero no van para crecer. Van para calmar la conciencia. Bueno, ya alabé a Dios, ya le canté a Dios, ahora me tiene que ir bien y Él me tiene que bendecir. Pero no estoy pensando en ser perfeccionado, en ser capacitado. Pero la meta es llegar a la unidad de la fe y a la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. En pocas palabras, voy a usar el término que utiliza la Reina Valera. Dice aquí, a la condición de un hombre maduro o a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, me voy a brincar al 15. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es la meta? Y ya esto lo hemos dicho. ¿Cuál es la meta del cristiano en esta vida? Llegar a ser la imagen de Cristo. Ser perfeccionado a la estatura de Cristo. Pero esto ocurre en unidad, porque la labor del hermano a mí me edifica para eso, y mi labor, que también me edifica a mí, lo edifica a él. Y de esa manera nos vamos perfeccionando y vamos creciendo hasta la estatura de Cristo. Hay una meta, hay un propósito. La iglesia no es un lugar a donde ir. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se reúne para crecer en unidad hasta llegar a ser la imagen de Cristo. Es sencillo entonces, ¿sí o no? Y entendemos el sentido. Bueno, ok. El punto es que la iglesia entonces tiene el propósito de guiar a los creyentes a eso. El trabajo que hacemos como iglesia debe tener ese propósito. A veces lo hacemos estudiando la Biblia porque eso es esencial, es básico. No puede haber congruencia en un cristiano que no conoce la Biblia. Es como un chofer que no sabe manejar. Aunque muchos choferes no conocen el reglamento de tránsito, ¿verdad? Pero deberían saberlo. Bueno, pero digamos que es como un doctor que no sabe recetar, porque no lee ni siquiera las especificaciones de los medicamentos. Algo así es un cristiano, un maestro de español que no sabe gramática. Así es un cristiano que no conoce la Biblia. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que aunque se dice que alrededor del mundo somos millones de evangélicos, la mayoría no conoce la Biblia. Pregúntense ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Abdías?
Si saben de qué habla Abdías. ¿Cuántos de ustedes saben todos los libros de la lista de libros de la Biblia? Y algunos aspectos que nos dedicamos a trabajar en todo ello, porque un cristiano debe conocer la palabra, pero el cristiano también debe saber convivir con cristianos. Y muchos dicen, tristemente, en la alianza de pastores, yo platicaba con pastores que no iban. Una vez me dijo uno: mire, si es para desayunar, yo no voy a perder el tiempo. Si es para trabajar, sí voy. ¿Saben qué le dije yo? ¿Y qué acaso usted no tiene trabajo en su iglesia? ¿Por qué querría ir a tener más trabajo? Eso significa que usted está ocioso y de flojo en su iglesia. Porque yo me reúno con pastores a convivir. Trabajo yo tengo y tengo mucho. Uno no va porque va a buscar trabajo. Pero esa gente que son pastores, se supone que entienden la palabra, no entienden que aún la convivencia entre creyentes es adoración a Dios. Sentarnos a comer juntos, platicar, convivir. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? A donde habitan los hermanos, juntos en armonía. Es un aspecto importante. Ahora, cuando se dice trabajo, tampoco crean que los pastores trabajan en el sentido de que solo están pensando campañas. Ya fueron a ver al presidente, ya fueron a ver a un licenciado, ya fueron a ver al cantante, pero ninguno está leyendo la Biblia ni están compartiendo la palabra. También, porque cuando se trata de eso, invitan a alguien para que lo haga. La realidad es que nuestra labor es guiarlos a la madurez. Creyentes maduros. Cuando Pablo instruye a la iglesia de Corinto y les dice: hermanos, de por sí ya es malo que haya conflictos entre ustedes. Peor es que por esos conflictos vayan y se estén demandando unos a otros ante los incrédulos, porque los incrédulos no viven la justicia de Dios, y nosotros que vivimos la justicia de Dios, pues ¿cómo vamos a pedir que un injusto, que no está en la justicia de Dios, sea el que medie entre dos justos? O sea, es incongruente. Pero él dice esta palabra: ¿acaso no hay entre ustedes alguien con la suficiente madurez para tratar el asunto entre ustedes? Ese es un aspecto importante, la madurez del creyente. Pero hoy en día tenemos varones de cerca de 40 años que se dedican a jugar juegos de video y que no atienden familias porque prefirieron no casarse para jugar juegos de video. Y cuando uno habla con ellos, ¿cuál es su verdadero problema? Falta de madurez. No hay un desarrollo hacia la madurez. Ahora, hay hombres, y esto no es nuevo, hay hombres que tienen 70 años y no han madurado, otros que han crecido toda su vida en medio de una vida cómoda y jamás llegaron a madurar, otros que en medio de los problemas pues nunca maduraron su carácter porque desde chicos empezaron a ser como adultos y nunca se desarrollaron. Es decir, la edad no da madurez. Bueno, los años dentro de la iglesia no generan madurez. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, ser capacitados, ser perfeccionados para llegar a la madurez. Porque miren, hoy en día, debido a estos sistemas de jálate los más que puedas para que digas que tienes una gran iglesia, incluso han llegado pastores, han llegado algunos de eso, a escalar en la estructura de la iglesia, han llegado a ser pastores sin haberse convertido a Cristo. Y de eso créanme, porque no pasé en vano años en la alianza de pastores hablando y viendo y observando a los pastores. Hay mucha gente que en realidad está pastoreando pero no se ha convertido a Cristo. Entiende la iglesia desde la perspectiva de una cuestión moral, una cuestión económica, el ayudar a la gente, pero no el que yo crezca en mi comunión con Dios para que la iglesia crezca en la comunión con Dios. Por esa razón, tanto ellos como los que asisten y que fueron jalados, pero en realidad no nacieron de nuevo porque no fueron llamados por Cristo, solo se dedicaron a amontonar gente en un lugar y a entretenerlos la mayor parte del tiempo, porque saben que si no los entretienen se van, y si se van, como dijo uno de ellos, que yo considero que ni maduró en Cristo, y no sé si sea o no, no determino si es cristiano o no, pero inmaduro sí es, le dijo a otro: gente es dinero, y si se va gente, se va dinero. Esa es la perspectiva de muchos, pero muchos creyentes tienen la perspectiva también de que la iglesia es una guardería.
Hace muchos años, platicando con un pastor ya más grande, decía, mira, yo en mi iglesia ni me atrevo a llamar ovejas a los cristianos, porque la oveja solo quiere ser cuidada, pero la oveja no crece. La oveja da lana, pero la oveja nunca va a hacer una cuestión administrativa ni va a compartir el evangelio. Entonces entró esa discusión y eso de hecho vino porque había habido una discusión si los creyentes son ovejas o no son ovejas. ¿Qué tanto este simbolismo, esta alegoría que se utiliza mucho en la Biblia de los creyentes como ovejas es válida? Porque eso es en cuestión de nuestra relación con Dios, dependientes de Dios. Pero ya como creyentes, digo, ¿cuántas ovejas forman un ejército? Si el creyente es comparado con un soldado de Jesucristo, ¿cómo puede una oveja ser un ejército? Porque sería destrozada. Bueno, pero decía este pastor, la oveja dice, cuídame. Bueno, le decía, cuídame, quiéreme, visítame, escúchame, pero no quiere cambiar. Y esa es la realidad. Muchos dicen, yo voy a la iglesia para que me cuiden, para que me vaya bien, pero yo no voy a cambiar mi manera de pensar porque no voy a madurar. Eso es la realidad actual del supuesto cristianismo que tenemos, al menos en Latinoamérica. Esa es la razón por la cual cualquiera puede hacer burla del cristianismo, porque el cristiano es oveja y se siente agredido. Sin embargo, la palabra dice que tenemos lucha contra huestes espirituales, que estamos realmente en guerra, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos mantengamos firmes en la fe. Pero nosotros debemos, por esa razón, precisamente entender que la función de la iglesia es crecer, madurar. Algo tiene que cambiar en nosotros. A todos nos gusta nuestra manera de pensar. Eso es un enorme reto. Todos amamos la manera en que pensamos, amamos nuestra cultura, decimos, así me enseñaron mis padres, es que esto me sale del apellido y cosas que todo apellido lo tiene, porque en cualquier pueblo que uno vaya dice, por las buenas somos buenos, por las malas somos malos. Lo dicen los chinos, lo dicen los mongoles, lo dicen los rusos, lo dicen los españoles, lo dicen los mexicanos, lo dicen los españoles, lo dicen en cualquier país. Porque la gente es igual alrededor del mundo, está dañada por el pecado. Y a todos nos gusta nuestra cultura y nos gusta nuestra forma de pensar y no la queremos cambiar. Pero si pensáramos que somos ciudadanos de los cielos, que la palabra dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cuál es la cultura del reino de los cielos? Y no estamos dispuestos a cambiar nuestra mentalidad porque por mucho que la palabra diga, ¿saben quiénes son maduros en eso? Muchos reformados. Desde niños les enseñaron tal o cual cosa y dijeron así es y te sacan versículos que no tienen nada que ver con la situación. Pero la realidad es que es cierto, no es porque amemos a Dios y su palabra, sino porque amamos nuestra cultura, sea la que sea. Y no estamos dispuestos a cambiar. Pero la verdad es un aspecto que nosotros debemos entender. El cristiano, cuando vino a Cristo, estaba expuesto para ser transformado. Y la función de la iglesia es su transformación. Ahora, miren, pero hay una cosa. No es algo que imponemos tampoco en la iglesia. ¿Cuántos han pasado años en la iglesia sin avanzar de leche espiritual? ¿Y se les ha negado algo por eso? O es más, no sé cuántos no han terminado leche espiritual, pero también, bueno, sí sé, pero la verdad es que ¿cuántos no han pasado del curso 1, del 2, o estudiaron el curso y le faltaron 2, 3 lecciones y no la repasaron en su casa? Vamos a ser sinceros. Hemos puesto eso como una imposición, es decir, no, mientras tú no hagas esto, no te permitimos tal cosa. Tenemos una identidad como iglesia y tenemos, por esa razón, entendemos que debe haber una estructura y reglas, porque para poder ser miembro de la iglesia hay que estudiar el curso 1, no como una imposición, sino para que sepas por qué te estás volviendo miembro de una iglesia y qué se espera de ti. Y de hecho toda iglesia reformada tiene una estructura. Voy a
hablar en el mes de julio sobre las iglesias reformadas para que ustedes entiendan que hay cosas que hay que cambiar, porque dentro del cambio a muchos les ha costado algunos conceptos en la iglesia neopentecostés a la que fueron, a la iglesia carismática, y siguen pensando que pues la iglesia es para ir a escuchar música, cantar y hacer eso nada más, y que esté bonito en ese sentido. Pero y es que es cierto, las iglesias carismáticas son el resultado de mucho de esta plantación de atraer todas las personas que se pueda, pero no tenemos pastoras en la iglesia. La esposa del pastor no es pastora y no tiene ninguna responsabilidad hacia los creyentes más que la que determina su función y su ministerio dentro de la iglesia. Y eso es algo que hay que tener claro. La esposa del anciano no es anciana, no tiene una responsabilidad como anciano por ser la esposa de un anciano. Tenemos que tener ese tipo de cosas claros. Tenemos una iglesia que se rige por ancianos. El pastor junto con los ancianos y junto con los diáconos forman lo que es el consistorio, el gran consistorio de la iglesia. Esto conforme a la iglesia reformada, que ellos son los que tienen la autoridad. La hermana que tiene un ministerio, el hermano que tiene un ministerio, está bajo la autoridad de ellos. Pero entendemos que hay un sistema de autoridad. Esto no tiene que ver con sistemas de privilegios, es parte de un orden. Pero tenemos que cambiar algunos de estos conceptos para entender finalmente cómo se guía la iglesia. El asunto es que si alguien dice, hermano, yo solo quiero venir. En algún momento alguna gente ha venido, ha estado algún tiempo en la iglesia, me acerqué una vez a un hombre con quien después desarrollé una amistad, pero cuando él vino me acerqué, le dije, ¿quiere que oremos? Me dijo, no, yo solo vine a escuchar. Yo no quiero que se me acerque nadie y ya. Y antes de que acabara el culto se fue. Porque la realidad es que nosotros tenemos que ser sensibles a la posición de cada uno. Sabemos que el que obra en los corazones es Dios. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto nosotros? Orar. Bueno, si alguien dice, pastor, el resto de mi vida yo quiero estar en esta iglesia porque me gusta lo que sea, pero yo no voy a estudiar. Adelante, hermanos, no es ninguna imposición el que estudien y crezcan, porque yo no puedo hacer la obra del Espíritu. El carácter de cada uno, la voluntad de cada uno está fuera de mi control. Está fuera de mi autoridad el mover la voluntad de cada uno. Puedo orar por ello, pero no puedo decidir por nadie. Y si alguien quiere hacer eso, adelante. Pero hay algo que tiene que tener claro. No se queje. Porque hay una cosa importante. Si alguien va al doctor, le dice, doctor, me duele esto, me duele aquello, el doctor le dice, se va a tomar este medicamento, y la persona no se lo toma, no puede volver después con el doctor y decirle, no está haciendo usted bien su trabajo porque yo no he mejorado. No se ha tomado el medicamento. Si alguien no quiere crecer, es su responsabilidad. Pero entonces no puede quejarse porque la iglesia no sea lo que le agrada, porque la iglesia no está para agradar al creyente que no desea crecer en Cristo. Y ese punto es vital para entender el desarrollo de la iglesia. Miren, créanme, en cualquier grupo, en cualquier sociedad, quien trabaja por el hecho de que trabaja adquiere una mejoría que aquel que no trabaja no adquiere. La iglesia no es la excepción. Ahora, si tú trabajas, esfuerzas, hay algo que no te agrada y te quejas, es comprensible. Pero este es un asunto que tenemos que dejar claro, porque la verdad es que yo agradezco a cada uno de ustedes que cada domingo escucha los mensajes, cada uno de los que toma un ministerio y participa, porque sé que están caminando hacia la madurez en Cristo. No se puede madurar sin servir. Y algunos, sus ministerios no necesariamente son vistos. Hay ministerios que se desarrollan, hay quienes tienen misericordia y apoyan a otros y está siendo parte del cuerpo de Cristo. Lo estudiamos cuando vemos 1 Corintios 12. No todos los miembros del cuerpo desarrollan la misma función y hay miembros muy delicados que son muy importantes, pero no son espectaculares. Digo, ¿quién ve los riñones? Nadie ve los riñones, pero están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y si el riñón falla, digo, uno dice, ay, qué bonitos ojos, hay el cabello, los brazos, las piernas, sí se ve,
Nadie dice, ay, qué bonitos riñones tienes, pero gracias a Dios que están funcionando. Bueno, así hay algunos que desarrollan sus ministerios y nadie dice, ay, hermano, qué gran trabajo haces, pero el día que no lo hagas se va a notar. Bueno, esta es la cuestión. Todos desarrollamos un ministerio si estamos creciendo, avanzando en Cristo. Y esto es algo importante porque ningún ministerio es de menospreciarse. Por esa razón, el trabajo que hacemos en la enseñanza es para que ustedes vayan cada día siendo más semejantes a Cristo, porque algo que produce la enseñanza es un cambio en la manera de pensar. Vamos a ver ahorita en la conferencia algo semejante. Pero la senda de crecimiento la empecé hace más de 26 años, cuando estaba yo en la iglesia presbiteriana. Empecé un manual de discipulado. Por ahí debo tener esos archivos viejitos guardados. Yo empecé a escribir un manual de discipulado que después algunos vieron el video, lo subí, pero creo que ni subió ahí a la página de Facebook. Pero hace tiempo vi que está el video que les envié de cuando era el curso 1, era lo que ahora es Leche Espiritual, junto con el curso 1. Y esto ha ido cambiando, hemos modificado, trabajando en ello. Pero tiene más de 20 años que empezamos esta senda de crecimiento. De hecho, hace 20 años, en agosto, encontré el certificado de graduación de Silvia de hace 20 años. Fue en el mes de agosto del 2006 que se graduaron 5 personas. 5 personas se graduaron, ya no están aquí con nosotros, más que Silvia, que se graduaron de la senda de crecimiento de aquel entonces. Ha cambiado mucho el material. De hecho, el curso 4 fue otra cosa distinta, ni una lección es la misma de aquel tiempo. Pero es el inicio, es la base, es cómo desarrollamos todo este trabajo. Este ha sido, si se puede decir, no es el único, pero se podría decir es el trabajo de mi vida, porque el hecho de trabajar en todo ello, irlo perfeccionando, para mí ha sido la forma en que yo les comparto a ustedes lo que yo como cristiano he ido aprendiendo. Lo voy poniendo, plasmando ahí. ¿Cuál es la finalidad? No que lleguen a ser como yo, pero yo estoy compartiendo lo que yo he aprendido a través de todo esto para que ustedes lleguen a ser la imagen de Cristo. Por esa razón, quienes han estudiado y le han echado ganas a esto, no sé cuántos puedan decir yo saqué 10 ahora en el último examen, pero quienes han tomado esto, yo les agradezco que han tomado en serio mi trabajo. Porque en realidad ese es el trabajo de un pastor, instruir a la iglesia. Porque dice, si vemos aquí versículo 14, entonces ya no seremos niños. ¿Cuándo? Cuando crezcamos nosotros a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Ya no seremos niños. Ahora, yo no sé cuántos quieran seguir siendo niños espirituales el resto de su vida. Pero la verdad, créanme, que de niños espirituales está lleno la iglesia. Por eso tienen tantas demandas y quejas, pero no están dispuestos a crecer. Y ese es un aspecto importante. Tenemos que guiar a cada uno hacia la madurez. Por esa razón, hoy celebramos, miren, hace 20 años hicimos un desayuno. Invité a un pastor que de hecho ya no volvería a invitar a nada, ¿no? Pero bueno, predicó y dio un mensaje que no estuvo mal. No lo grabamos, no teníamos tanto equipo. Y por ahí hay unas 2 fotos que tomamos de aquel entonces. Pero hoy terminamos esta senda de crecimiento. Dios ha trabajado mucho en mi vida a lo largo de estos años y de hecho yo terminé en aquel entonces esa senda de crecimiento cuando apenas estaba estudiando la maestría en MINTS, y de la maestría de MINTS para acá ha sido una cuestión de meditar y profundizar más en muchas cosas. Por lo tanto, todos los cursos en algún modo han sufrido alguna aclaración, han sufrido una corrección y no que antes enseñara algo equivocado, pero ya no es algo superficial, es algo cada vez más claro pero más profundo. Por esa razón, hoy lo que vamos a hacer es entregar los certificados a los que han terminado la senda de crecimiento
con el sincero deseo de que cada uno de ustedes un día reciba su certificado porque ha aprendido. Ahora, la verdad es que les decía, esto no los hace perfectos. Nuestra perfección hacia la imagen de Cristo culminará, dice Primera de Juan 3:2, cuando Cristo se manifieste, porque entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero lo que nos compete, que es la voluntad de Dios en este tiempo, lo estamos haciendo. Esa es la labor de la iglesia. Pero miren, aquí hay malas noticias. De hecho, podríamos decir muy malas noticias. Jamás seremos una iglesia grandísima porque estudiar la Biblia no es algo popular entre cristianos. Tristemente hay que aceptar eso. Pero estudiar la Biblia es lo que glorifica a Dios. Esa es la verdadera adoración a Dios, el buscar hacer su voluntad. Y eso es lo que nos toca hacer aquí en la tierra. Así es que tengan esto claro, porque la verdad es que, ¿qué tiene Dios para nosotros en el futuro? Finalmente, lo que esperamos que Dios haga en nuestra vida es que el día final nos diga, bien hecho, buen siervo fiel. Saben que esa es la mayor recompensa de todo lo que podemos nosotros recibir, porque pasaremos la eternidad con aquel que nos dirá, bien hecho, buen siervo fiel. Así es que consideremos esto para que nuestra vida, si me puedes pasar el portafolio, para que nuestra vida llegue en verdad a ser lo que debe ser, a la imagen de Cristo. Así es que vamos a hacer una cosa, vamos a entregar a mis hermanos su certificado de la senda de crecimiento. Yo le voy a pedir a mi hermana Leilani que me acompañe acá al frente. Ella se gradúa hoy, pero antes de entregarle su certificado, que me ayude para ir entregando los de los demás hermanos que se van a graduar, y ahorita al final te doy el tuyo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, nuestra hermana Elvira Porcayo Carrasco. Le pedimos que pase, que se quede acá a un ladito, mira, que pase acá al frente, le da su certificado y se quede allí en la orilla. Cada uno de los que va pasando se va a quedar. Nuestra hermana Graciela Rodríguez Vallejo. Nuestra hermana Elizabeth Quiroz Rodríguez, bueno, no está ahorita, pero se lo hace a su mamá. Nuestra hermana Celina Quiroz Rodríguez. Nuestra hermana Laura Quiroz Rodríguez. Nuestro hermano Enrique Quiroz Ogarrio. Nuestro hermano Neftalí Flores Ramírez. Bueno, nuestro hermano David Abisaí Amador Olvera. Nuestro hermano Jorge Natán Amador Olvera. Nuestro hermano Josué Alejandro Ballesteros Juárez. Bueno, y nuestra hermana Leilani Itandewit Laseca Ramos. Bien, hermanos, pues vamos a ponernos de pie para orar por nuestros hermanos. Pásate aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios por la vida de nuestros hermanos que hoy se gradúan de la senda de crecimiento, ya están listos para dar cursos, ¿verdad? También para apoyarnos en este trabajo. Bueno, ya estaremos viendo sobre eso. En unas semanas empezamos el siguiente curso, 4 para todos los que están ahorita pendientes. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por la vida de nuestros hermanos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por poder hoy tener esta graduación con nuestros hermanos, Señor.
Te damos gracias, Padre, por tener este gozo de poder compartir con ellos este tiempo, Señor, en el que ellos, Padre, dan testimonio de su esmero, de su esfuerzo en prepararse para conocerte cada día más y poder, Padre, preservar esa labor de la iglesia de ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por esa razón, Padre, nos ponemos en tus manos y confiamos, Señor, que tú harás tu obra, que tú seguirás, Señor, formando en cada uno de ellos, Señor, todavía más de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos, Padre, que no cese esta labor, sino que cada uno verdaderamente, Padre, en su vida diaria, en su vida personal, refleje a tu Hijo, aunque sabemos que aún tenemos cosas que deben ser mejoradas, que deben ser transformadas, Padre. Estamos, Señor, en este camino y yo te doy gracias porque mis hermanos han dado este gran paso en este camino. A ti sea toda la honra, toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas felicidades, hermanos. Si alguien quiere pasar para felicitarlos. A ver, vamos a. Bueno. Mira, nomás. Te paso el micrófono. Sí, a ver. Pásense, José. Pásate más para acá. Pásese aquí, hermana. Ándele. Y acompáñala, Laura, para que o bueno, sería nuestra hermana Elvira, ¿verdad? También. Bueno, tú ahí sirve que tapas a la hermana. Ahí poniendo su certificado para que se. Ah, sí. Un poquitito hasta allá. Más por acá. Ah, bueno. Ahora sí. Bien, quienes quieran pasar a felicitar a nuestros hermanos pueden hacerlo en este momento. El asunto es que lo que les vamos a compartir es un pastel al final de la conferencia y de las clases. Ok, estaba diciendo que hicimos un desayuno aquella vez, no tuvimos ahora para hacer algo más grande, pero vamos a compartirles un pastel al terminar el culto. Ok, hermanos, pues a cada uno, muchas felicidades. Gracias, hermanos. Gracias a cada uno. Vamos a alabar a nuestro Dios, a continuar alabándole a través del canto.